Hola, muy buenas tardes a todos los participantes. Les agradezco por el interés y por conectarse a esta reunión de aclaración de dudas. Mi nombre es Juan Martínez, yo soy ejecutivo de evaluación de acá de Innova Chile. Este instrumento de alta tecnología es el instrumento que actualmente moviliza las mayores cantidades de recursos y también donde están puestas las mayores expectativas en cuanto a la calidad de los proyectos y en cuanto a su impacto. Em, Esta convocatoria se abrió a partir de marzo y está próxima ya a cerrarse el día 16 de mayo. Por lo tanto, para iniciar, voy a hacer una pequeña presentación, un poquito para contextualizar la línea y sus alcances. Así que voy a correr la presentación. Ahí está. La gerencia de innovación, Innova Chile, principalmente está orientada a apoyar soluciones, productos, servicios nuevos, procesos nuevos, pero desde la perspectiva de la investigación, desarrollo e innovación. Por lo tanto, todos los instrumentos o iniciativas que se apoyan tienen más o menos estos componentes de investigación, desarrollo e innovación. Actualmente el accionar de esta gerencia y del Corfo en general está orientado en torno a estos tres grandes ejes. Lo primero, la descarbonización justa, la resiliencia a la crisis climática y sus impactos socioambientales, y la diversificación y sofisticación de la matriz productiva. Innova Chile tiene varias líneas, como les mencioné anteriormente. Estas líneas están orientadas a apoyar en distintos aspectos y en distintas etapas del proceso de innovación a las empresas. Por ejemplo, la línea Súmate a Innovar es una línea de entrada a esto de la innovación para que las empresas puedan abordar iniciativas junto al apoyo de una entidad externa para hacer pequeñas iniciativas que lo que buscan es que la empresa vaya conociendo cómo es el proceso de innovación. Posteriormente está la línea Crea y Valida, que es una línea que busca desarrollar nuevos productos, servicios y prototipos de solución a problemas actualmente existentes en el ámbito productivo. Está nuestra línea Innova Región, que busca principalmente proyectos que tengan impacto y eh, que sean proyectos de relevancia para la región. Está la línea Consolida y Expande, que lo que busca es que los proyectos y prototipos generados en las líneas anteriores, inclusive la de alta tecnología, puedan consolidarse en el mercado o abordar nuevos mercados. La línea Capital Humano Experto, que la que busca es insertar profesionales de alta competencia en cuanto a su formación y su experiencia en empresas para poder abordar desafíos de relevancia. Y el programa de difusión tecnológica, que lo que busca es principalmente que un grupo de empresas que comparten una problemática en común puedan conocer alternativas de solución a dicha problemática e implementarlas en sus empresas. El programa de alta tecnología, eh, su objetivo principal es apoyar innovaciones intensivas en investigación y desarrollo, que enfrenten alta incertidumbre tecnológica y que apunten a un alto potencial de escalamiento y comercialización, ya sea nacional o bien global. ¿Y qué se entiende por investigación y desarrollo? Las definiciones que utiliza esta línea son las que están enmarcadas en la ley 20.241, que es la ley de incentivo a la inversión en investigación y desarrollo. Ahí esta es una ley de la República en la cual rige el incentivo tributario para investigación y desarrollo. En esta línea de alta tecnología se adscriben las mismas definiciones. En el anexo número 1 hay un pequeño extracto de las primeras 2 páginas de la ley donde están las definiciones de lo que se entiende por investigación y desarrollo.
yo les puedo adelantar que está muy correlacionado con la generación de nuevo conocimiento por sobre lo que actualmente existe en el estado del arte. Entonces, con proyectos que contengan investigación y desarrollo, lo que se busca es generar nuevo conocimiento, llevando más allá la barrera del conocimiento actual. Los gastos asociados a la ejecución de actividades de investigación y desarrollo en los proyectos deben representar a lo menos el 30% del costo del proyecto. ¿Ya? Eso es muy importante. Después me voy a referir en los tips un poquito a estos puntos. Además, esta línea contempla incorporar el concepto del TRL, que es el nivel de madurez de la tecnología que se está abordando en el proyecto, desarrollar, es decir, la tecnología de la solución que se está abordando en el proyecto, no la tecnología de base, ¿ya? Sino la tecnología que se está desarrollando en el proyecto. La solución que ustedes están abordando, esa es la que ustedes tienen que indicar en qué nivel de madurez tecnológica se encuentra. Para este instrumento se busca que hayan superado el TRL3, es decir, que ya hayan realizado pruebas de concepto y algunos ensayos a mínima escala, pero que les haya podido demostrar que el principio de dicha solución funciona. Por lo tanto, ahora hay que hacer pruebas a nivel laboratorio ya un poco más grandes y después pruebas a escala cada vez creciente hasta llegar a la escala real. Y por ende, ahí tienen la posibilidad de ir subiendo en esta escala de TRL, del nivel de madurez tecnológica. El beneficiario son personas jurídicas constituidas en Chile y un tema muy importante es que tengan antigüedad de a lo menos 3 años desde la fecha de inicio de actividades hasta la fecha de postulación. Otro requisito es que tengan ventas durante estos 3 años previos a la postulación. No necesariamente ventas continuas durante todos los meses de los 3 años, pero sí tienen que tener ventas dentro del periodo. Puede que en algunos meses no, puede que en otros meses sí, pero tienen que tener ventas. Otro tema muy importante es que para esta línea, las instituciones de educación superior, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, no podrán participar en calidad de beneficiario, pero sí lo pueden hacer como entidades contratadas para prestar servicios, desarrollar algunas actividades dentro del proyecto. También en esta línea está contemplada la figura del asociado. El asociado es una persona natural o persona jurídica, puede ser nacional, internacional, pero la particularidad del asociado es que puede aportar tanto recursos valorados como recursos pecuniarios, pero tiene que aportar o valorado o pecuniario o ambos. Por lo tanto, si ustedes consideran que hay un asociado en el proyecto, es porque va a hacer algún aporte o valorado o pecuniario, ¿ya? O ambos. Esto es opcional. Puede que hayan proyectos que tengan asociado, como puede que hayan proyectos que no lo tienen. Sigamos. El porcentaje máximo de subsidios son 600 millones y la duración de los proyectos pueden contemplar hasta 48 meses. Hay una salvedad para los proyectos que son de ciclos biológicos. ¿Ya? Ahí se contempla una duración, si se requiere, un poco mayor, hasta 60 meses como máximo. Pero durante la postulación, ustedes tienen que declarar que es un proyecto de ciclo biológico, indicar por qué es un ciclo biológico y por qué necesitan más de 48 meses y después señalan la cantidad de meses que dura el proyecto, que puede llegar hasta los 60. El porcentaje máximo de subsidio, dependiendo del nivel de ventas de la empresa, puede ser de un 70% para empresas micro y pequeñas, 55% medianas y 40% empresas grandes. Hay un incentivo adicional para el caso de empresas lideradas por mujer. En este caso pueden optar a un 10% de porcentaje adicional en el subsidio.
basta que lo declaren también al momento de la postulación, y si el proyecto resulta aprobado durante la formalización, dicho requisito se verifica. Entonces, en caso de comprobarse, pueden obtener ese subsidio adicional. Por ejemplo, si es una empresa pequeña y postulan al 70%, si es una empresa liderada por mujer, puede optar al 80%, pero siempre con el tope de los 600 millones de pesos. Los criterios de evaluación, esto es muy importante, porque en base a estos criterios y cómo ustedes respondan las preguntas asociadas a cada uno de estos criterios, es el resultado de la evaluación que obtengan para su proyecto. Es muy importante describir claramente el problema, desafío u oportunidad que da origen al proyecto. Es muy importante que ustedes describan por qué ocurre este problema, qué, qué gravedad tiene, a quiénes afecta y cuánto le duele a quienes se ven afectados. ¿Por qué? Porque si es un problema de relevancia, es decir, le significa un gran dolor a quienes los afecta, y además son quienes se ven afectados, son o muchos o son entidades de relevancia, va a haber un gran incentivo para que una nueva solución para esta problemática sea considerada. Otro punto también muy importante es la propuesta de solución. Sean bien claros en describirla. Esto va dentro del capítulo de la metodología. Muy claros en describir la solución, sean bastante técnicos, no hay problema con eso. Lo importante es que esté bien sustentada la solución que están proponiendo. Por ejemplo, en base a qué teorías, en base a qué principios se sustenta. Eso es de gran relevancia. Y también, para lo mismo, el grado de novedad y diferenciación. Probablemente existen otras soluciones, no iguales como las que ustedes están proponiendo, pero sí la problemática, si es una problemática de relevancia, ha sido tratada, y probablemente existen otras soluciones que sean más precarias, más incompletas, que tengan una serie de falencias, pero lo importante acá es que ustedes las describan bien y se puedan comparar con ellas, y obviamente demostrar de que la solución de ustedes es mucho mejor desde el punto de vista tanto técnico como económico. Otro punto también muy importante es la propuesta de introducción al mercado de la solución que están desarrollando con el proyecto. ¿A través de qué mecanismo lo van a colocar al mercado? Ya sea la venta directa, la prestación de un servicio asociado a través de un royalty, etcétera. Pero también es muy importante que ustedes describan los beneficios que ustedes esperan obtener. Es decir, si lo van a comercializar, a qué precio, cuánto es lo que esperan comercializar en un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, 2, 3 años, e ir mostrando cómo esto puede ir creciendo. ¿Por qué? Porque es muy importante que los precios y las cantidades que ustedes declaren estén correlacionados con los precios de otras soluciones alternativas en el mercado, y las cantidades con el tamaño del mercado que se ve afectado por el problema. La estrategia de continuidad también es un punto relevante, porque una vez que se haya terminado la relación con Corfo, lo que se busca, lo que buscamos también acá al evaluar los proyectos, es que hay una estrategia para darle continuidad al mismo. ¿Qué van a hacer para que el proyecto siga andando, para que esta solución se mantenga? Y finalmente las capacidades. ¿Cuál es el equipo de trabajo que la empresa propone? ¿Cuáles son las personas o los perfiles de las personas que van a traer como expertos para reforzar el equipo de la empresa? La misma empresa también es evaluada como empresa. Por ejemplo, la presencia que tienen en el mercado, qué productos o servicios la empresa tiene relacionados con el proyecto, y también los asociados. ¿Cuál es la empresa o la entidad asociada? ¿Qué es lo que va a poner en el proyecto? Recursos valorados, recursos pecuniarios, y cuál es el interés que tiene en el proyecto.
porque si ellos van a poner recursos es porque muchas veces quieren participar de los resultados del proyecto, lo cual es perfectamente lícito, pero lo importante es que ustedes en el relato sean coherentes con contarnos cuál es este interés. Bueno, la plataforma, todos principalmente ya la han ingresado. Hay un módulo de preguntas frecuentes que les recomiendo que lo puedan ver. Posteriormente a esta reunión vamos a publicar una última versión de las preguntas frecuentes para que ustedes también las puedan consultar y así aclarar las últimas dudas. Bueno, el 16 de mayo a las 17 horas cierra la convocatoria. Todavía nos pueden enviar consultas al correo electrónico que aparece acá. Y eso principalmente. Ahora voy a dejar de compartir y les voy a dar las primeras recomendaciones, las más importantes que ustedes tienen que seguir para poder pasar la primera gran valla en este proceso de evaluación, que es la admisibilidad del proyecto. En las bases, en la página 17, ustedes van a poder ver la admisibilidad del proyecto, la admisibilidad técnica. Eso quiere decir que son las condiciones mínimas, las condiciones de base para que su proyecto sea evaluado en detalle. Entonces, es muy importante que ustedes cumplan esas condiciones y preocúpense que cuando estén formulando el proyecto, cumplirlas. Por ejemplo, la primera condición dice que el proyecto sea presentado utilizando el formulario de postulación y los documentos anexos al mismo. Entonces, bueno, lo del formulario de postulación es según lo que está en la página web y que ustedes han estado ingresando y completando. Y segundo, los documentos anexos. ¿Cuáles son los documentos anexos? Está un formato de una PPT. Eso es importante que ustedes bajen ese formato y lo completen. No eliminen ninguna de las preguntas que ese formato solicita. ¿Ya? Porque si ustedes no eliminan el cuadro comparativo o lo entregan vacío, el proyecto no cumple. ¿Ya? Si ustedes no entregan la situación actual y cuál es la situación actual de entrada del proyecto y cuál es la situación que esperan salir con el desarrollo del proyecto, también van a tener problemas durante la admisibilidad. Entonces, el mensaje es no alterar el formato y completarlo con la información que se les solicita. En el cuadro comparativo, por favor, sean bien técnicos. Hay distintas columnas donde dice, hay una columna, la primera que dice propuesta. Eso quiere decir, la propuesta es lo que ustedes están proponiendo. Entonces ustedes pueden colocar el nombre de la solución o simplemente propuesta. Y después hay varias alternativas. La idea es que ustedes no mantengan alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, sino que la completen. ¿Cómo se llama esa alternativa 1? ¿Cómo se llama la alternativa 2? Y así. Y después las características de la comparación entre la solución que ustedes están proponiendo y las distintas alternativas. Sean, por favor, técnicos en la comparación. Por favor, no coloquen así como calificativos como bueno, malo, sí, no, o hay algunas personas que nos colocan una manito para arriba, una manito para abajo. No, no, eso no es una buena comparación. ¿Ya? Por ejemplo, niveles de consumo, entre, por ejemplo, un criterio de comparación podría ser, entonces, ustedes indican cuánto es el nivel de consumo en un determinado periodo de tiempo de la solución 1 con la solución de ustedes, con la otra solución. Entonces, obviamente, si un factor de relevancia para la solución de ustedes en comparación con la competencia es el consumo, entonces déjenlo en evidencia. Eso es bien importante. ¿Ya? Hay otro documento que es un Excel de presupuesto. Para el caso del Excel de presupuesto, ustedes mantengan ese formato. Ese formato tiene páginas
y columnas que están protegidas. El cuadro de resumen es un cuadro protegido que se alimenta con la información de las otras hojas. Hay una hoja de recursos humanos, una hoja de gastos de operación, otra de inversión, y así, y el cuadro de resumen se nutre de la información de las otras hojas. Por lo tanto, no es un cuadro que ustedes pueden completar a mano. Por lo tanto, no lo alteren. Y igual en las otras hojas hay algunas columnas que están también protegidas, que son las columnas que subtotalizan. ¿Ya? Ahí es muy importante también mantener esa protección porque es la forma en la cual la planilla les puede entregar la revisión de las condiciones, ¿ya? Las condiciones que están definidas en las bases, como por ejemplo el nivel de inversión, que el subsidio no supere el 30% en inversión, en gastos de administración también que el subsidio no supere el 10%. Hay otros criterios que tienen que ver con respetar los porcentajes máximos dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, eso la misma planilla lo verifica. Entonces, lo importante es no alterar ese formato. Otra cosa que también nos pasa es cuando ustedes esta planilla la nutren de otra planilla. Entonces, preocúpense de que no existan referencias entre las planillas que estén utilizando. Porque ¿qué nos ha pasado en procesos anteriores de evaluación? Nosotros abrimos la planilla, que es la última, la que nosotros le entregamos el formato, pero cuando está referenciada una planilla anterior, nos aparece el mensaje de ref y no podemos recuperar esa información. Entonces, el mensaje es que preocúpense de que los datos que están ahí sean autocontenidos y que no hagan referencia a planillas que ustedes no nos entregan, por lo tanto se pierde ese vínculo y queda este mensaje de ref que también los va a perjudicar en la admisibilidad. Otro tema que también es importante es cuando hay una hoja de resultados. Hay una hoja en el Excel de resultados. Ahí ustedes tienen que colocar todos los resultados que se comprometen y un indicador de medida para ese resultado. Esos resultados tienen que estar correlacionados con los resultados que ustedes declaran en el inicio de la postulación. Cuando ustedes colocan objetivo general, después objetivos, o sea, objetivo específico, y después colocan resultados, que esos resultados estén correlacionados con los que están en el Excel. O idealmente los mismos, salvo que en el Excel ustedes colocan la unidad de medida en la cual van a decirnos cómo verificar que ese resultado se cumple durante el proyecto. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Qué nos ha pasado en procesos anteriores? Ustedes nos dicen unos resultados en el formulario de postulación y después en el Excel no vienen los mismos, vienen inclusive cosas totalmente distintas. Entonces, eso es muy importante que haya una correlación. Otro tema muy importante es que cuando ustedes incorporen personas en la planilla, verifiquen las horas hombre si ustedes tienen otros proyectos que están actualmente ejecutando. Preocúpense de que si la misma persona que está declarada en la planilla que va a participar en el proyecto y tiene, no sé, 150 horas, y hay otro proyecto que actualmente está en ejecución y tiene 150 horas, ahí se va a generar un problema, porque sumando los dos proyectos van a ser 300 horas y el máximo son 180 horas por mes. Entonces, verifiquen eso, de no sobrevender las personas, porque a nosotros nos interesa respetar, que se respete esta limitante. ¿Ya? Entonces, verifiquen, eso también es muy, muy relevante. Otra planilla que también hay es la de los currículum. Hay un formato de currículum que ustedes descargan y la idea es que cada persona de recurso humano que ustedes están declarando en el Excel, en la hoja de recursos humanos, tenga un currículum asociado.
Entonces, si hay 10 personas, deberían haber 10 currículum que estén en ese formato subidos en el módulo de postulación. Si alguna persona no la tienen definida, pero es una persona experta que ustedes van a contratar y no lo tienen definido, basta que ingresen, sí, tienen que ingresar en este formato de currículum el perfil de la persona. Un profesional de tal especialidad con, como dicen las bases, a lo menos 5 años de experiencia, si una persona eh, donde el principal indicador es la experiencia, y si no, es una persona con posgrado. Tiene que cumplir ese mismo requisito que aparece en las bases para el personal experto que se vaya a contratar. Preocúpense que también la contratación sea por a lo menos 12 meses, como indican las bases. ¿Ya? Lo importante es que cumplan lo que está indicado en las bases. Y como les decía, si ustedes declaran 10 personas, deberían haber 10 CV o bien, no sé, 8 CV y 2 perfiles. Pero tienen que sumar la misma cantidad. Finalmente hay un requisito pero de ventas, pero eso lo voy a ver en el punto siguiente. Después, la coherencia de los objetivos del proyecto y los objetivos generales y específicos del presente instrumento. Es muy importante que el objetivo que ustedes declaren se haga cargo del objetivo de las bases. Es decir, que quede en evidencia que en el objetivo que ustedes declaren que van a haber desarrollos que van a contener I+D. O sea, en el parafraseo de la declaración del objetivo general, vincularlo con investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo principalmente aplicado, más que básico y más que proyectos de inversión. ¿Qué otro tema también? Los objetivos generales que estén correlacionados con el objetivo, perdón, los objetivos específicos que estén correlacionados con el objetivo general y los resultados que también persigan verificar el cumplimiento de los objetivos. Más que nada coherencia en el relato que ustedes coloquen sobre los objetivos, tanto generales como específicos, y en los resultados. Además, los antecedentes que permiten acreditar que el beneficiario ha percibido ingresos durante los 3 años previos a la postulación. Dentro de los 3 años previos a la postulación, perdón. Aquí lo que se solicita es el formulario 29 de los meses respectivos a los 3 años. Aquí lo que hay que hacer es ingresar los formularios 29. Por favor, no ingresar declaraciones juradas u otros documentos que no sean los que se solicitan. Eso es muy clave para el cumplimiento de este requisito de admisibilidad. Otro punto tiene que ver con los requisitos del cofinanciamiento, de acuerdo a los montos y porcentajes indicados en las bases. Eso lo verifica la planilla. Por lo tanto, si ustedes no alteran la planilla y en el cuadro resumen aparecen el cumplimiento de los criterios, eso se verificaría en forma automática. Por lo tanto, la invitación es nuevamente no modificar la planilla. En caso que participe uno o más asociados, que cada asociado aporte, haga aportes nuevos, pecuniarios y o preexistentes o valorizados, de acuerdo a lo establecido en la letra B del número 4 de las bases. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si ustedes en la formulación o en el proyecto ustedes contemplan la participación de al menos un asociado, que el asociado aporte recursos valorados y o recursos pecuniarios. ¿Y cómo se hace esto? En el Excel hay columnas para los aportes de los asociados, ¿cierto? Entonces, si ustedes declaran que el proyecto tiene un asociado al menos, esas columnas deberían estar con información. Lo que no podría pasar es que ustedes declaren que hay un asociado y esas columnas estén en blanco.
¿Por qué? Porque el asociado que están declarando entonces no cumple la condición de hacer aportes valorados y o pecuniarios, porque no hay ningún monto asociado ahí. Entonces, eso es muy relevante. A nosotros hemos dejado proyectos afuera, lamentablemente, por esa incoherencia. Si ustedes declaran que hay un asociado, tiene que ser el asociado de acuerdo al cumplimiento de lo que indican las bases y por lo tanto deberían hacer aportes valorados y o pecuniarios. ¿Ya? Para que por favor lo puedan verificar en la información que están preparando. Después el punto 6 dice el cumplimiento de los requisitos de los plazos de ejecución, de acuerdo al máximo señalado en las bases. Entonces, si el proyecto no es de ciclos biológicos, que sea hasta 48 meses, y si es de ciclos biológicos, verifiquen que en la formulación ustedes declaren que es de ciclo biológico, coloquen la justificación y después que el plazo no supere los 60 meses. Después el punto 7 dice los gastos asociados a la realización de actividades de investigación y desarrollo representen a lo menos el 30% del costo total del proyecto. Aquí, esto cómo ustedes lo verifican. Cuando ustedes estén en el mismo cuadro de presupuesto, hay una hoja de la planificación. Yo les voy a... de las actividades del proyecto. Entonces, aquí es muy importante que cuando ustedes ingresen ese presupuesto por actividades, en una de las columnas se pide que ustedes declaren si la actividad es de investigación o desarrollo. Hay una columna que dice la actividad tiene componentes de investigación y desarrollo. Entonces, si ustedes colocan sí, ese costo va sumando para el costo de actividades de I+D. Si ustedes colocan no, ese costo no suma para actividades de I+D. No quiere decir que no sea un costo del proyecto, ni que tampoco puedan optar a subsidio. Lo que quiero transmitirles es que si ustedes colocan que no es una actividad de I+D, entonces no suma para el cálculo del 30%. Pero lo importante es que cuando hagan ese cálculo y sumen todas las actividades donde colocaron que sí, que superen el 30% del costo total del proyecto, o al menos sea igual, ¿no? Como dice acá, a lo menos el 30%, claro, que sea igual o superior al 30% del costo total del proyecto. Entonces, es importante que ustedes analicen las actividades que están proponiendo desarrollar en el proyecto con su costeo y si son actividades de investigación y desarrollo. ¿Qué actividades no son de investigación y desarrollo? Principalmente actividades comerciales. Difusión, comercialización, ventas. Esas actividades no contemplan actividades de investigación y desarrollo y las exclusiones que aparecen en la ley de incentivo tributario a la investigación y desarrollo. Eso es muy importante que ustedes lean, por eso es importante que lean ese anexo y ustedes declaren a conciencia si esa actividad tiene o no tiene investigación y desarrollo y después preocuparse del cumplimiento de esa condición, de acuerdo a lo declarado. Después, eso obviamente, si pasan esta primera etapa de admisibilidad, después se revisa en más detalle. Pero la idea es que ustedes chequeen esto al momento de postular, para que no se queden descalificados de entrada. Entonces, lo importante es que ustedes hagan un buen análisis de las actividades que están declarando y determinen específicamente cuáles son las de I+D y que esa suma de mayor o igual al 30% del costo total del proyecto. Otro punto también muy importante, el punto 8 de la admisibilidad, es que la solución a desarrollar en el proyecto se encuentre en un nivel de madurez que supere el TRL3. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir que supere el TRL3? Ustedes pueden colocar, cuando en el formulario de postulación se les pregunta cuál es el TRL al cual ustedes entran, si ustedes han superado el TRL3, deberían colocar que están yendo al TRL4 a partir de este proyecto. ¿Ya?
a partir del proyecto. Y después a la salida, ustedes pueden salir con TRL 5, 6, 7 o más. ¿Ya? Pero sí que hayan superado el TRL 3 y por lo tanto deberían partir del TRL 4 hacia adelante, que es lo que ustedes van a abordar ahora. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros con el TRL de entrada? Que se hayan superado las pruebas de concepto, que se hayan hecho pruebas a mínima escala, por ejemplo, a nivel de laboratorio muy preliminares, pero que permiten avisorar que tiene sentido la solución que están proponiendo, que por lo menos técnicamente a mínima escala, muy reducida, muy controlada, funciona. Entonces, es importante que yo les recomiendo que si ustedes han hecho pruebas a mínima escala, ya partan del TRL4 hacia adelante. Y por último, el punto 9 tiene que ver con focalización temática. En este caso, esta convocatoria es neutra, es decir, no hay focalización. Por lo tanto, tienen cabida proyectos de todos los sectores y de todos los ámbitos del acontecer nacional y productivo. Pueden ser tanto proyectos de la construcción, informáticos, proyectos de minería, proyectos de medicina, salud en general, proyectos de energía, proyectos de agricultura, etcétera, etcétera, en los distintos ámbitos del acontecer. Eso es muy importante. Entonces, cuando ustedes estén formulando su postulación, les recomiendo encarecidamente que verifiquen el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad. ¿Ya? Otro punto que también les quiero contar son algunos tips para para la postulación. Por ejemplo, cuando se les pregunta por proyectos desarrollados anteriormente, entonces les pido que por favor esa información ustedes la ingresen. ¿Ya? Si han tenido proyectos postulados o ya sea rechazados o aprobados, ustedes indiquen sí hemos tenido, aprobado, rechazado, el código si lo saben y si no el título. Porque es muy importante para nosotros y facilita de alguna manera la evaluación cuando hay un proyecto que ha tenido algunas observaciones y se constata ahora que este proyecto las ha corregido, enmendado y ha fortalecido la postulación. Eso es importante. Y bueno, y si han tenido otros proyectos o están teniendo otros proyectos muy relacionados, también es importante para ver la correlación de este proyecto con los otros que están desarrollando o que han desarrollado. Entonces, no omitan esa información. En cuanto al problema, favor ser bien específicos. No ser muy general en la descripción del problema. Muchas veces nos llegan, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver con hacer más eficiente un horno de calcinación de cemento. Entonces, muchas veces el problema es la crisis energética, la descarbonización en el mundo. Entonces, claro, parte el relato desde lo más grande y al final, como a las 2 hojas después, recién entramos en el problema de las emisiones producto de la calcinación en la elaboración del cemento. Este es un ejemplo que estoy dando, ¿ya? Pero la idea es que ustedes vayan precisamente al problema, las emisiones de la industria del cemento. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué tecnologías existen? ¿Qué problemas tienen estas tecnologías que existen? ¿Cuáles son estos niveles de emisión? Si están aumentando, si están reduciéndose. Entonces, eso es importante para que nos muestren que existe un problema de relevancia. ¿A quiénes afecta este problema? Bueno, en general a toda la sociedad, pero en particular a a todas las empresas que después compran este producto para hacer sus construcciones, sus infraestructuras. Entonces, también paralelamente cada vez se están
dictando regulaciones en torno a los niveles de emisiones de carbono de los distintos productos que se elaboran. ¿No? ¿Cuánto es su huella de carbono, su huella hídrica? Entonces, hay normativas que están asociadas al cumplimiento de dichas restricciones. Entonces, eso es muy importante mencionarlo. Muchas veces ciertos elementos de regulación son los que permiten que ciertos mercados se abran, se ordenen y existan incentivos para poder implementar ciertas soluciones tecnológicas. Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan y que nos transmiten que lo conocen. Entonces, esos son temas respecto al problema, también que nos cuantifiquen las unidades, los montos que están involucrados en estos sectores, para conocer un poco qué tan relevante es esta problemática. Cuando se pregunta también sobre analizar las tecnologías, hay un capítulo que tiene que ver con el análisis de la inteligencia tecnológica, que me lo han preguntado. Ese punto tiene que ver con qué hacen ustedes para analizar cómo llevar el producto al mercado y cómo poder mantenerlo en dicho mercado. Entonces, en la página, en el anexo número 3 de las bases, hay un diagrama que muestra de alguna manera, por ejemplo, la búsqueda y recopilación de información. Por ejemplo, que ustedes nos digan cómo hacen eso. ¿Hacen ustedes mismos la búsqueda y recopilación de información? ¿Lo hacen a través de terceros? ¿Buscan en el mercado local, en el mercado internacional? ¿Buscan en patentes, publicaciones? Eh, ¿Buscan, por ejemplo, no sé, los productos las empresas más destacadas en determinados ámbitos? ¿Y cómo analizan esta información? Ustedes, no sé, buscan potenciales competidores, potenciales socios, buscan buscan, por ejemplo, donde hay mayor concentración de patentes, donde existe mayor concentración de publicaciones. Entonces, ¿cómo analizan esa información? Y lo segundo, y lo último es, ¿qué estrategia ustedes hacen en función de esta información? Ustedes colocan un producto en el mercado y lo hacen en distintos países. En esos países van a buscar socios y estos socios son los grandes players que existen en dichos países. Entonces, ahí contarnos un poco de la estrategia. ¿Esto ustedes lo quieren proteger primero? ¿Quieren llegar a algún acuerdo con un potencial socio? Entonces ahí hay que hacer un NDA u otro mecanismo. O sea, ahí tienen que contarnos ustedes cuál es la estrategia que tienen pensado para colocar el producto y después mantenerse ahí. Entonces, siguiendo este diagrama, sería la idea en términos con la información que ustedes tengan en este momento. Obviamente, después de el proyecto, si resulta aprobado y va avanzando, la idea es que ustedes lo vayan haciendo regularmente y esto les sirva para que puedan utilizarlo como una herramienta, porque les puede servir a ustedes. ¿Cuál es el fin último? Que con toda esta información y la estrategia, ustedes después puedan hacer prospectiva, es decir, ver cómo esto podría cambiar en un tiempo próximo. ¿Mm? Entonces, eso les permitiría anticiparse a a cosas que son predecibles. ¿Ya? Porque muchos factores no son predecibles actualmente en los desarrollos de los mercados, pero sí hay ciertas situaciones que pueden pasar y lo importante es que ustedes las puedan detectar en base a las herramientas que ustedes tienen para poder recopilar información. Otro tema que los asociados, describir el interés de los asociados en el proyecto, qué es lo que aporta el asociado, eso es importante. No se vayan a olvidar que si el asociado está declarado es porque ustedes tienen que colocar en el presupuesto datos en la columna del asociado
incluir los CV del personal participante, tanto interno como del personal experto que van a contratar. Describir claramente el desarrollo que van a realizar en el proyecto, describir en la solución también la hipótesis o las hipótesis, los fundamentos, los principios en los cuales se basa el desarrollo que ustedes van a llevar a cabo, poner cuidado con los TRL, que estén bien, bien definidos, completar la planilla de presupuesto, no modificar, como les decía, las hojas protegidas ni las fórmulas que están protegidas, poner cuidado con el 30% de las actividades para actividades de I+D, del 30% del costo total del proyecto, poner cuidado del cumplimiento de dicha actividad, o sea, de dicha condición. El cuadro comparativo también ahí ustedes en el cuadro comparativo nos muestran varias cosas, si lo completan bien. Nos muestran que conocen la competencia y que la han analizado y que por lo tanto la solución de ustedes va encaminada a proponer elementos diferenciadores y que muchas veces son los que hacen que los clientes los prefieran. O sea, son cosas obvias, pero lo importante es que lo refleje en la postulación. Actualmente, yo saqué un pequeño reporte con el estado actual de las postulaciones. Hay 473 postulaciones abiertas. Eso no quiere decir que estén todas las postulaciones, que estén todas desarrollándose. Hay actualmente, de estas 400, hay muchas que están en blanco. Hay solo 262 que han completado información. ¿Ya? Lo curioso es que tengo varias postulaciones en formulación que declaran que tienen un TRL1, otras que declaran que tienen un TRL2. Entonces ahí tienen que revisar bien eso, porque quedarían inmediatamente fuera. Entonces, para que lo chequean, hay algunas que dicen que tienen el TRL3. Entonces, si han superado el TRL3, tienen que declarar que están en el TRL4, ¿ya? Para la entrada. Entonces, para que pongan cuidado en eso, lo verifiquen, porque si no, ahí están corriendo riesgo de quedarse fuera. ¿Ya? Hay 13 postulaciones que declaran que se basan en ciclos biológicos. Entonces, también esas 13 postulaciones que declaran que se basan en ciclos biológicos, preocúpense que está justificado por qué es un ciclo biológico. La duración, que la duración, bueno, si dura menos de 48 meses no hay problema, pero si dura más de 48 meses, puede durar máximo 60, no pasar ese límite. Otro tema también es que ustedes declaran niveles de venta en las postulaciones. Entonces, tengo postulaciones que declaran 0 ventas. Entonces, para que la revisen. ¿Ya? Hay otras postulaciones que declaran 1 de ventas. Hay otro que declara 77. Entonces, si bien estas que declaran que tienen ventas mayores que 1, van a pasar, pero obviamente durante el proceso de evaluación, en la característica o sea, el criterio de evaluación referente a la capacidad del beneficiario nos va a indicar que esta empresa que vende 1 tiene una capacidad bastante limitada para poder abordar el proyecto. Entonces, eso chequeen, son más que nada recomendaciones de consistencia que yo les hago para que no queden fuera de entrada. ¿Ya? Eh, Actualmente hay 18 proyectos que consideran que hay asociados. Por lo tanto, estos 18 proyectos, preocúpense de que si declaran que tienen un asociado, que la columna de asociado tenga información.
para que no vayan a cometer esa contradicción de esa información. Eh, Eso sería principalmente por mi parte. Preocúpense bien de los formularios 29, ya para acreditar las ventas. Recuerden, no sirve de otros documentos, declaraciones juradas por ningún motivo. Les recomiendo también que vean los anexos, el anexo de las definiciones de I+D, el anexo de los TRL y también de la estrategia de la inteligencia tecnológica. Esto es lo de la inteligencia tecnológica, es a nivel de estrategia y cómo ustedes lo hacen para, nos interesa saber que ojalá ustedes tengan algo relacionado a eso. O sea, que ustedes hagan observación de las tecnologías que existen, de potenciales competidores, potenciales socios, y cómo lo hacen, o sea, cuál es el proceso. Si ustedes buscan patentar, entonces eh, buscan asociarse, no sé, cómo ustedes hacen esta recopilación de información, cómo hacen su análisis y después cómo forman su estrategia. Eso es muy importante. Eso es lo que les podría comentar de la información que tengo actualmente para eh, se- eh, mostrarles. Ahora quisiera ver si es que hay algunas preguntas que probablemente se hayan hecho en el chat. Sí. Hola Juan, voy a ir Hola. comentando algunas preguntas que hay en el chat. Hay varias, no hemos sido Ya. capaces de responderlas todas lamentablemente, pero sí vamos a tratar de abordarlas ahora. A ver, primero, vamos a ver. Hay un tema con el portafolio de proyectos que se mencionó en una de las charlas de que no se quiere tener un portafolio de proyectos, pero que sí es una integración de tecnologías, podría ser considerado. ¿Podrían profundizar un poco más acerca de esto, Juan, por favor? Ya. Mira, eh, el tema de la integración de tecnologías por, por bases no está limitada. ¿Ya? Por bases podrían postularse. Lo importante es que la integración tecnológica no sea así como un plug and play, de unir una parte A con una parte B y, y está claro cómo hacerlo. Porque en ese caso no es una integración que interese en estas líneas y tampoco en otras. Lo que interesa acá de la integración es porque naturalmente estas cosas no han conversado, no se han integrado, existe una dificultad para integrarlas. Entonces ustedes tienen que ser capaces de analizar cuál es esa dificultad, cuál es ese problema, qué conocimiento ustedes tienen que desarrollar para poderlos integrar. Inclusive algunas veces no se integran directamente, hay que generar un desarrollo intermedio que es el que permite hacer esa integración. Entonces, ese, ese punto intermedio es el que le da contenido al proyecto. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de poder describir por qué las partes que van a integrar no se integran naturalmente, qué dificultad técnica, tecnológica existe. No decir es que nadie lo ha hecho, no es argumento, es porque existe un problema tecnológico de integrarlos. Entonces ustedes tienen que analizar un poco más. ¿Ya? Y esa información entregarla. Y para que estas cosas puedan integrarse, nosotros necesitamos hacer tal tipo de desarrollo, necesitamos desarrollar este tipo de tecnología, transformar eh, determinado, no sé, información, proceso, eh, equipo en otra cosa. Entonces, ahí ustedes tienen que entregarnos esa información. Por lo tanto, la respuesta es que por bases no se excluye, pero les pone el desafío que ustedes tienen que ser bien detallados y justificar bien por qué esa integración no es una integración, eh, comillas, trivial.
o natural de la ingeniería tradicional. Eso podría Bien, responderles por esa muchas pregunta. ¿Tienes gracias, alguna Juan. otra? Sí, hay más preguntas. ¿Cuántos proyectos se van a financiar en esta convocatoria? Actualmente no existe una limitante en cuanto a los recursos asociados a financiar proyectos para esta línea. Les puedo contar que el año pasado se postularon 79 proyectos, finalmente se aprobaron 5, pero igual habían recursos podrían dar para poder apoyar alguno más. En este caso, se busca apoyar iniciativas que cumplan con los objetivos general y específicos. Es decir, primera condición, que tenga elementos de investigación y desarrollo. Entonces, no se van a apoyar solamente iniciativas de inversión, ni iniciativas en las cuales no está claro cuál es la investigación y desarrollo. Que respondan a problemas de relevancia a nivel nacional o internacional y que tengan un importante espacio de crecimiento. O sea, que sean problemas de relevancia para lo cual eh, existe un interés para poder encontrar soluciones al respecto. Entonces, eso es lo más trascendente. O sea, actualmente no hay una limitante, así como número máximo. Lo que esperamos es tener buenos proyectos y los proyectos que sean buenos se van a financiar. Entonces, más que nada, preocúpense de responder bien a los criterios de evaluación que aparecen en las bases y que de alguna manera están preguntados en los distintos capítulos del formulario de postulación. ¿Ya? Lo del presupuesto es un tema acá que hay recursos para financiarlos. ¿Hay alguna otra consulta, Karen? Sí, Juan. A ver, veamos. A ver, si hay un desarrollo en TRL6 en temas de vehículos autónomos y se requiere un I+D para un TRL7, ¿es bien catalogado este tipo de proyecto o es mejor catalogado si es una etapa más temprana de TRL? Quieren saber si hay ventajas declarando un TRL mayor o menor y su paso de uno a otro. La calificación de un proyecto no está correlacionada con el TRL de entrada ni el TRL de salida que nos propongan. Lo importante es cumplir con el TRL de entrada, que es una condición de entrada, que es una condición, como le decía, de admisibilidad. Y la otra condición, que también es durante la evaluación, es que si ustedes entran en un TRL, supongamos 4, la idea es que con el proyecto puedan avanzar en la escala de los TRL. Si salen con un TRL 4, también, o sea, va a ser evaluado, pero también corren el riesgo que uno diga, pucha, es poco lo que van a avanzar en el desarrollo de esta solución en la escala de madurez de TRL con el proyecto. Entonces, y en particular, si ingresan en cualquier escala superior, supongamos un TRL 6, lo importante es que sigan existiendo desafíos, sigan existiendo incertidumbre y sigan existiendo actividades de investigación y desarrollo. Mientras yo más arriba estoy en la escala de TRL, cada vez las pruebas que tengo que hacer a la solución son cada vez pruebas más exigentes, pruebas de en mayor escala o muchas veces en condiciones más cercanas a las condiciones reales. Entonces, primero yo hago las soluciones, las evalúo en entornos muy controlados, muy a pequeña escala, y después voy creciendo y voy liberando las restricciones. Entonces, cada vez siguen apareciendo más desafíos, porque si yo libero alguna restricción, pueden pasar un montón de cosas, que eso es importante que ustedes nos informen eso. ¿Mm? Y esos desafíos que van a aparecer son los que le van a dar sentido a abordar actividades de investigación y desarrollo para poderlos solucionar.
Entonces, Súper. no, claro, en resumen, no existe una correlación del TRL de entrada ni de salida, pero sí preocúpense de las condiciones que aparecen en las bases para admisibilidad del TRL de entrada. Mm. Gracias. Bien, Juan, unas preguntas de temas administrativos. Por ejemplo, el tema de la externalización de la formulación del proyecto. Las facturas por parte de un tercero van a tener una fecha anterior a cuando se adjudican el subsidio. ¿Cómo se considera esto en la rendición cuando se van a entregar los fondos o el aviso en octubre o en noviembre? ¿Es aconsejable pedir que la factura la hagan posterior a obtener el subsidio? A ver, en términos generales, la formulación del proyecto, hay dos posibilidades. Una es al momento de que el proyecto, bueno, ustedes lo costean de acuerdo a lo que permiten las bases. Después, si el proyecto resulta aprobado, una vez que ustedes son comunicados de la aprobación, ustedes inmediatamente responden, nos envían un correo y nos dicen, oye, yo necesito pagar esta factura con una fecha próxima y que probablemente va a ser antes de la fecha de firma del contrato. Entonces ahí nos ponen antecedentes y ahí nosotros les vamos a indicar porque eso tiene que transformarse en una autorización de que puedan rendir ese gasto con anterioridad. ¿Ya? Eh, si ustedes tienen la posibilidad de diferir ese pago hasta la fecha de formalización, háganlo, que es mucho más simple y mucho más fácil. Si ustedes tienen una urgencia por hacer el gasto antes de la formalización, ahí comuníquennos por correo formalmente que necesitan un forma urgente hacer este pago. Entonces, como ya han sido comunicados de la aprobación y está en un proceso de formalización, esa solicitud después nosotros la respondemos con, si está debidamente justificada, con una autorización. ¿Ya? Pero si ustedes pueden diferir ese pago, les aconsejo que lo traten de hacer. ¿Ya? Eso es lo que puedo decir de esa pregunta. Bien, gracias, Juan. Después, por ejemplo, si es que hay alguna ventaja o es clave contar con clientes actualmente para la solución propuesta. Siempre es positivo que existan clientes, eh, ya sea clientes potenciales o clientes actuales de versiones preliminares o versiones o sistemas que son relacionados con el que ustedes están por desarrollar o desarrollando. Siempre eso es positivo y lo importante es que ustedes lo mencionen tanto para en el capítulo del modelo de negocio, de la inserción en el mercado, como también en el capítulo del beneficiario. Indicar que la empresa ya cuenta con clientes para determinados productos o servicios que la empresa ofrece y que estarían relacionándose con el producto o servicio del proyecto. Porque eso Bien, quiere decir que lo más probable es que esos clientes consideren esta nueva solución. bien. Juan, otra pregunta que tiene que ver ¿Ya? con ¿hasta qué tiempo para atrás se puede rendir los aportes preexistentes y valorados? Por ejemplo, en equipos críticos o personal preexistente. ¿Ya? Bueno, el personal preexistente es todo personal que al momento de postular ya forma parte de la empresa. Por lo tanto, una persona contratada, no sé, 10 años de antigüedad, da lo mismo que una persona contratada una semana antes de postular el proyecto. Para nosotros da lo mismo la antigüedad de esa persona porque es un recurso ya preexistente en la empresa. Entonces, lo importante es que al momento de postular o está contratado o se va a contratar. Y respecto a los activos o bienes que la empresa posee y que está destinando al proyecto, lo importante es que si van a cargar eso, eh,
sea acorde al valor que esos equipos o infraestructura tienen en este momento, pues en el momento del proyecto. Entonces, si algunos se han depreciado, entonces el valor es el valor actual del bien. Si es un bien que ha sido comprado hace muy poco, entonces igual es el bien, el valor que tiene el bien actualmente. Y si ustedes pagan un arriendo, si pagan un leasing, es la cuota del arriendo o la cuota del leasing durante el periodo de tiempo es la que ustedes tienen que cargar. Entonces ahí independiente del valor contable es la cuota que ustedes tienen que pagar al respecto. Y si ustedes van a adquirir un bien o servicio, ahí es el valor de adquisición que después, si el proyecto resulta aprobado, les vamos a pedir las tres cotizaciones para verificar que ese valor corresponde a un valor de mercado. ¿Ya? Pero en cuanto al bien, es el valor que tiene el bien actualmente, de acuerdo a la depreciación o a la contabilidad que ustedes hagan. Pero esto es para un bien de propiedad de ustedes. Los bienes que vayan a adquirir es el valor completo el que ustedes cargan como inversión. ¿Ya? Los bienes a Perfecto. adquirir van como inversión y va al valor total. ¿Ya? No se vayan a confundir. ¿Ya? Esto que les acabo de decir es para los bienes que ya posee la empresa y por lo tanto los ha adquirido antes. ¿Ya? Eso. Bien. Juan, vamos a resolver unas últimas preguntas respecto del asociado. Primero, ¿Ya? si es que los asociados se debe adjuntar los CVs de los profesionales de la empresa que participa como asociado. Y también en el caso de todo lo que tiene que ver con universidades las entidades colaboradoras que van a participar. Ahí toda esa información de los perfiles de esas personas, ¿dónde van? Ya. Por ejemplo, si el asociado va a poner recursos valorados y están dentro de la planilla del presupuesto, eh, entonces deberían incluirse los CV de esas personas. ¿Ya? Si el asociado va a solamente entregar recursos para financiar otros gastos, obviamente no es necesario, solamente si el asociado pone recursos valorados propios y está dentro de los recursos humanos del proyecto, sí tendría que colocar los CV de dichas personas porque están dentro del ítem de recursos humanos. Súper. Y para Ya. demostrar el asociado que posee la capacidad suficiente para realizar los aportes comprometidos al proyecto, ¿qué documentación debe presentar? ¿O es solo algo declarativo? Declarativo. Ya, Declarativo, claro, si ustedes tienen que declarar qué tipo de empresa es o de qué persona se trata y qué recursos humanos dispone o recursos financieros dispone para poder colocar en el proyecto. Solamente en términos declarativos. Eso respecto a esa pregunta. ya, Juan. Estamos entonces, vamos a ir cerrando. Dimos Ya. 15 minutos más. Karen, Sí, tengo una pequeña aclaración respecto al tema del asociado. Un asociado puede participar, como indica las bases, aportando aportes valorados y o aportes pecuniarios. Lo que no puede el asociado es a la vez que aporta ser contratado. ¿Ya? Entonces, si el asociado aporta recursos valorados o recursos pecuniarios, no puede ser contratado. ¿Ya? ¿Por qué?
ahí contraviene las bases, donde en ninguna parte se dice que el asociado puede ser contratado. ¿Ya? Eso es bien importante que lo tengan presente. ¿Ya? Eso quería hacer esa pequeña aclaración. Bien, gracias Juan. Vamos a ir entonces cerrando la transmisión del día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Hay muchísimas preguntas que es difícil responderlas todas, pero sí vamos a hacer un documento de preguntas frecuentes que se los vamos a disponibilizar. Así que Juan también se los hará llegar. Y bueno, eso respecto de las dudas del día de hoy. Pueden revisar también este video que va a quedar en YouTube disponible para que lo puedan chequear nuevamente, y les aconsejamos no dejar sus postulaciones para el final para evitar problemas también de conexión antes del cierre de la línea. Bien, así que muchas gracias a todos y también eso, los esperamos entonces, esperamos sus postulaciones y muchas gracias por el día de hoy. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Yo también quiero agradecerles a todos los participantes por las preguntas, por el interés de haber permanecido durante la presentación. Los invito a que sigan avanzando en las postulaciones y que cualquier consulta va a salir un formulario de preguntas frecuentes, como menciona Karen, y también está el correo para aclarar las últimas dudas. Manténganse al tanto de nuestros llamados, porque van a haber llamados también relacionados a estas mismas líneas pronto, así que manténganse también al tanto informados para futuros nuevos llamados, ¿ya? Entonces, ténganlo presente, manténganse bien atentos y, como les digo, les agradezco el interés y la participación en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.